¿Qué tal? Soy el doctor Joshua Barbosa. Y bueno, hoy vamos a hablar un capítulo más en nuestro podcast sobre evidencia científica y educación universitaria. Bueno, en este capítulo vamos a hablar precisamente acerca de cómo mediante la evidencia refutamos o desmitificamos a la pseudociencia. Y tengo a bien iniciar este capítulo de contra pseudociencia con la homeopatía. Y bueno, aquí tengo la This Note de la ciencia. Vamos a hacer un pequeño preámbulo acerca de la homeopatía, qué es, en qué se basa y cómo es que o esta pseudociencia puede ser o bien positiva o bien negativa para la salud humana. Vamos a ver y en qué concluimos. Y sobre todo vamos a ver qué evidencia existe acerca de su eficacia. Y digo eficacia porque la homeopatía se utiliza como un tratamiento eh, contra una o un grupo de enfermedades específicas o inclusive no específicas. Y precisamente sobre ello es lo que queremos hacer el día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Vamos a empezar primero a definir qué es la homeopatía. Y bien, esta pseudociencia, y quiero eh, eh, comentar todo este espacio, en este espacio, que la homeopatía es una pseudociencia. Entonces, probablemente sí tenga un sesgo, o si lo tuviese, debería ser refutado, pero con evidencia. Puesto que en mi labor de investigador, yo me encargo siempre de evaluar los tratamientos demostrando con evidencia científica su eficacia. Y por lo tanto, al previamente no haber validado ningún estudio que pudiese demostrar la eficacia de un tratamiento que se vende eh, como panacea, por lo tanto, ya lo puedo etiquetar como pseudociencia. Entonces, quisiera hacer esto o quisiera mencionarlo antes de continuar con todo esto, porque probablemente algún seguidor mm, le tenga fe aún a- al tratamiento homeopático. O espero, no lo sé, si es que es seguidor de este canal. Bien, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía, para empezar, fue fundada aproximadamente en el siglo XIX por el alemán Saul Hahnemann, y se define, y cito, como un sistema terapéutico mediante el cual se administran sustancias, ya sean orgánicas, minerales o vegetales, y que en el sujeto sano producirán los mismos síntomas que la enfermedad a tratar. Es decir, que mediante un tratamiento eh, obviamente no especificado, porque es un tratamiento que no tiene eh, una base farmacológica, ¿no? Como lo es en la ciencia médica. Bueno, cabe resaltar que no en toda la ciencia médica los tratamientos necesariamente tienen un contenido químico, farmacéutico o farmacológico. Es que está bien dicha esta premisa. No todos los tratamientos médicos necesariamente son químicos. Hay tratamientos se encuentran dentro del área médica y que tienen un componente no químico. Y con químico me refiero a algún producto que ha sido creado o alterado por la intervención humana, ¿no? Es decir, a través de procesos químicos, ¿no? Hay procesos naturales que derivan tratamientos naturales y que se utilizan dentro de la medicina clínica. Y esto también vamos a hablar más adelante en otros capítulos de este podcast.
Y bien, entonces dice que es un sistema terapéutico, la homeopatía, mediante el uso de sustancias orgánicas, minerales o vegetales, y que en un sujeto sano, y aquí hay que poner atención, y que en un sujeto sano pueden producir los mismos síntomas que la enfermedad a tratar, y que en un sujeto sano producirán los mismos síntomas que la enfermedad a tratar. Es decir, que si se trata a un paciente con una dolencia, ¿no? Con una dolencia, en un sujeto sano produciría los mismos síntomas. Y por lo tanto, mediante ese principio, que es algo contraproducente, podría ayudar, ¿no? A mejorar la salud de una persona que aqueja un problema. Eh, esta, este, este movimiento de contracultura médica, como la homeopatía, se basa en dos principios esenciales. El principio o la primera ley se denomina ley de los similares. Y en esta ley sostiene que una sustancia que provoca síntomas en una persona puede curar síntomas semejantes en una persona enferma. Es decir, una persona que tiene o que consume, ¿no? Un medicamento como este, o no un medicamento, sino un tratamiento como este, se asume que esta sustancia puede provocar síntomas en una persona sana y por lo tanto puede curar, porque puede curar síntomas semejantes en una persona enferma. Este principio de los similares tiene, pues, o mejor dicho, no tiene un sustento eh, fisiológico o no tiene un sustento bioquímico como tal. ¿No? No existe una demostración bioquímica eh, que, que demuestre desde el punto de vista físico-químico que una sustancia que provoca síntomas en una persona puede curar síntomas semejantes en otra. Sobre todo considerando de que los principios activos de un, una sustancia homeopática no tiene pues eh, un proceso farmacológico común como el que conocemos. Entonces, este principio de hecho es refutado, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué. Y digo esto porque en los estudios in situ, es decir, en pacientes directamente, no se ha demostrado que una sustancia homeopática como tratamiento pueda curar los síntomas en una persona enferma, asumiendo que lo hace en una persona sana con síntomas o una persona sana en general, ¿no? Entonces no lo hace. Y vamos a ver que existe evidencia de ello. En ninguno de los estudios que hemos investigado, que hemos utilizado como base para poder analizar la eficacia del tratamiento homeopático, en ninguno hay una demostración de eficacia como tal. Y estos son estudios que los vamos a analizar al finalizar esta parte del conversatorio, pero que tiene, pues obviamente, un punto de vista metodológico, crítico. No es una habladuría sin fundamentos, al contrario. Lo que vamos a ver ahora, ¿no? Después de este conversatorio, como menciono, es la forma en cómo analizamos la evidencia con el uso de herramientas que nos permiten leer críticamente un artículo científico. Si es que si se quedan, van a aprender dos cosas. Bien. La segunda ley de esta tendencia, como les dije, contracultural médica, digo contracultural médica aún siendo o pudiendo ser objeto después de crítica,
porque de hecho en Latinoamérica hay una única universidad que integra a la homeopatía dentro de la carrera médica. En este caso es el Instituto Politécnico Nacional, cuyos médicos, entiendo, egresan como médicos cirujanos o licenciados en medicina y homeopatía. Bueno, es criticado esto, pero bueno, finalmente les da una contemplación legal. La segunda ley de la homeopatía es la ley de los infinitesimales, que postula que el poder curativo de un remedio aumenta cuanto más se diluye. Y bueno, bueno, esto escapa más de lo científico, se vuelve algo más mágico. Es imposible que eh, el- mientras más se diluye una sustancia, eh, tenga más poder aún en la curación. Esto que menciono no tiene un fundamento bioquímico dentro del aspecto curativo. Los homeópatas defienden esta postura de ley eh, al mencionar que mediante la dilución de las sustancias homeopáticas sí han llegado a curar. Y ese sesgo eh, del que hablan ha sido refutado como una vertiente del instrumentalismo científico, sin cabida a la experimentación real de la ciencia. Entonces, esto es un gran problema, porque cuando se piensa que mediante una pseudoexperimentación, eh, una persona con un éxito aislado eh, puede este caso demostrar la eficacia de un tratamiento que hasta la fecha sigue teniendo grandes problemas para poder demostrar su eficacia. Es lo que hace precisamente la homeopatía. Bueno, estas dos leyes entonces son controversiales porque, por un lado, los homeópatas utilizan estas premisas de la ley de los similares y la ley de los infinitesimales para poder explicar, ¿no?, la forma en cómo estas sustancias homeopáticas funcionan en el cuerpo y que por lo tanto mediante estas leyes se puede demostrar la actividad de la homeopatía con el poder curativo. Sin embargo, esto no es así. Antes de explicar las razones por las cuales se ha demostrado que la homeopatía no es eficaz, hay tres cosas que quiero mencionar. La primera es, bueno, eh, una premisa, manera de comentario que Susana Manrubia en un diario comentó, pues ella es coautora de un libro que precisamente habla de ciencia o pseudociencia. Y ella menciona, y cito, para hacer frente a las pseudociencias se tiene que ejercitar el músculo de la crítica. Y bueno, me interesa mucho entender cómo es que las personas ahora en esta, no hablo de generación, sino hablo precisamente de una forma temporal, porque nos incumbe a todos. Eh, Actualmente estamos en una tendencia global, y ya lo decía a Marco Aurelio de Neri, a quien admiro mucho, ya lo decía César Hildebrand, una persona muy instruida, al que también admiro, eh, que la tendencia global del ser humano es hacia la estupidez. Y bueno, esa estupidez está relacionada con la estupidización de los medios,
cómo es que al utilizar, pues, por ejemplo, un smartphone, nos quedamos tanto tiempo pegados a ello que perdemos esa masa crítica, o mejor dicho, perdemos esa masa que permite funcionar hacia la crítica, hacia la eh, refutación misma de la verdad. No queremos entender porque no sabemos cómo entender la realidad, ¿no? ¿Cómo puedo yo refutar algo que no es cierto si no conozco lo que sí verdaderamente es cierto? O si prefiero inclusive desconocer lo auténtico. Y precisamente, como menciona Susana Manrubia aquí, para hacer frente a las pseudociencias o a las falsedades epistémicas, a las falsedades del conocimiento, a las falsedades de la realidad en general, pues hay que ejercitar el músculo de la crítica. Y es un músculo que cada vez se está debilitando más en todas las edades. No hablo de una generación, porque es incorrecto, es sesgado, es injusto eh, creer de que la generación actual, la generación nueva, ¿no? No conoce, no quiere conocer, porque no quiere aprender por la estupidez en la que vive, en la que consume. Porque la realidad es que existe esta estupidización, ¿no? Esta, eh, esta virtualidad que nos aleja de una realidad a la que nosotros debemos entender. Y empiezo con esto porque ahora quiero explicar las razones por las que aún es popular la homeopatía como panacea, es decir, como una sustancia que puede curarlo todo, porque así se vende, ¿no? Hay una línea muy delgada entre el, el milagro de curar y el creer, ¿no?, que uno está curado. Esta línea muy delgada se divide por la ciencia. Lamentablemente, y digo que es así porque es precisamente esta lamentación la que provoca el aprovechamiento y el crecimiento en demasía de las pseudociencias, en este caso de la homeopatía. Y es que menciono y repito, lamentablemente la ciencia médica tiene errores o incluso tiene desaciertos. No todo en la ciencia médica es factible. No digo infalible, sino es factible. Es decir, es factible de curar. O sea, no toda la ciencia médica puede curarnos. Y eso implica de que lo que no se puede curar por la ciencia médica, que puede ser en un gran porcentaje o en un pequeño porcentaje, es aprovechado por charlatanes de la medicina que pueden utilizar la necesidad y la desesperanza de las personas por querer ser curadas o necesitan algo que les permita eh, tener como esperanza de vida, ya sea para sí o para un familiar. Primera razón por la que aún es popular, y estas razones probablemente las veamos cuando sigamos
explicando más sobre otras pseudociencias. Pseudociencias y tratamientos que, a pesar de que existen y que son de hecho populares, o no son eficaces, o no se ha demostrado su eficacia, pero que independientemente de ello, se siguen promocionando, se siguen vendiendo y sobre todo se siguen ofertando, porque la gente compra lo que oferta. Y los médicos o pseudomédicos ofrecen lo que la gente quiere comprar. Ahora, ¿deberían? Eso es lo que vamos a preguntar más adelante. Razones por las que aún es popular. Primera, por el desencanto del público, de la gente, respecto a la medicina científica o la medicina tradicional. Hay un desencanto. Ese desencanto, esta mm, apatía, ¿no? Esta decepción, la hemos forjado quienes nos involucramos en la ciencia médica o en las ciencias de la salud en general. Mencioné, la medicina, mm, no toda la medicina es factible, ¿no? Hay cosas que la medicina no puede curar. Hay cosas que no tienen remedio por la ciencia médica. Y esto genera decepción. Las personas tienen la esperanza de ser curadas cuando tienen una enfermedad. Si alguien tiene cáncer, por ejemplo, espera una cura. O la línea, un milagro. Esta línea, como les dije, es muy delgada y solamente es gobernada por la ciencia, porque puede demostrar que algo puede ser cierto y puede ser eficaz, o puede ser no eficaz a pesar de que sea aún cierto, ¿no? Lo demás es pseudociencia. Segundo punto, el hecho de que ciertas enfermedades no tengan cura. Lo acabo de mencionar. No todas las enfermedades tienen cura. Y por lo tanto, cuando ocurre un milagro o cuando ocurre una excepción a la regla científica curativa de la medicina, eh, la pseudociencia ingresa como rey, ¿no? Entonces las personas creen que se curaron por una sustancia, ¿no? Cuando después pueden incluso haber explicaciones no químico-farmacéuticas o no químico-farmacológicas, creo que lo farmacéutico lo voy a quitar de mi vocabulario en este contexto. No químico-farmacológicas, pero sí explicaciones fisiológicas o incluso a nivel bioquímico. Por ejemplo, periodos de, vamos a decir, periodos de vacío, ¿no? Un periodo, por ejemplo, cuando nos detectan cáncer y después se desaparece. Estos periodos de ventana, de ausencia, ¿no? de cáncer son pensados, por ejemplo, cuando son tratados por la homeopatía, de que han sido precisamente resultados de la intervención homeopática, cuando simplemente son ventanas que que son o que están explicadas a nivel bioquímico, fisiológico, y que después de unos años reaparece. Entonces, la medicina no curó, fue la homeopatía, ¿no? Fue el periodo fisiológico del cáncer, no fue la homeopatía. Pero eso no lo va a explicar el homeópata. Y tampoco lo puede explicar el médico, porque el médico tratante va a tratar el cáncer que está. Y si no está, pero estuvo,
porque se diagnosticó, se encontró una célula, se utilizó marcador y se encontró un marcador, o hay un factor de riesgo, pero después ya no hay el cáncer. ¿Qué pasó? ¿Te curaste? Milagro. Entonces, el milagro no existe. Existe una explicación. Los milagros no existen, no existen casualidades. Bueno, tercera razón es porque hay un miedo a los efectos secundarios. Un miedo inherente a los efectos secundarios. Y la homeopatía se vende como una sustancia curativa sin efectos. Precisamente por la ley de los infinitesimales. Está tan diluida que no genera efectos adversos. Cuando hablemos más adelante en otros episodios sobre los suplementos nutricionales o suplementos vitamínicos, vamos a hablar también de esto, de los efectos secundarios que se creen inocuos en una sustancia complementaria o suplementaria. Bueno, y finalmente la comprensión errónea de la diferencia entre la correlación, la causalidad y la casualidad. Las personas no estudiadas, que son muchas, no comprenden la casualidad y no la diferencian de la causalidad. Un milagro es una casualidad, pero es que no existe la casualidad. Todo tiene un porqué. El problema es que no lo podemos explicar en el momento. El médico no tiene todas las respuestas, ni tampoco las debería tener. Podría tener unas opciones, un abanico de posibilidades a explicaciones, que no siempre son inmediatas cuando se detecta, por ejemplo, una enfermedad que luego ya desaparece o que ya no está. Entonces no fue una casualidad, no fue un milagro. Tiene una explicación. Hay una comprensión errónea entre una correlación, ¿no? ¿Qué pasaría si yo consumo más de este tratamiento homeopático y desaparece mi enfermedad? Entonces, el haber consumido este medicamento justo cuando, o este tratamiento justo cuando yo tenía esta enfermedad, pues entonces se relaciona con la curación. Y si me curó con este síntoma, entonces significa que otras personas también pueden consumir con los síntomas similares. Es lo que aplica la ley precisamente la ley de los similares, de la homeopatía. Si te pasó a ti con esos síntomas, le puede curar a otra persona con síntomas similares. Es lo que intenta explicar, ¿no? La homeopatía cuando no es así. Y sabemos que no es así. Bueno, entonces por esos principios, por la desahuciada realidad de la medicina, y es que también vivimos una época de genialidades equivocadas, diría yo, de la facilidad eh, académica de la medicina, ¿no? Ahora hay una graduación sin esfuerzo o con el esfuerzo mínimo, ¿no? Donde una gran mayoría de nuevos egresados de medicina eh, no la han tenido tan sencillo o no la han tenido tan complejo, ¿no? Como antiguamente lo tenían otros egresados, ¿no? Y ya no hay ya no existe un hambre de conocimiento. Y lo digo como docente de diversas generaciones de médicos. Tengo alumnos que son muy buenos, que tienen esta necesidad de aprender. Y tengo alumnos, muchos, que no desean aprender, que lo único que desean es, pues, tener una foto en el quirófano para publicar en su Instagram, tener una foto
en, en medio de una sesión clínica con una bata blanca, pero no hay un conocimiento previo o un conocimiento posterior a la graduación de médico, o esta necesidad de aprendizaje continuo, excepto sea para lo lucrativo. Aprender técnicas, por ejemplo, como vamos a ver más adelante también en otros capítulos del podcast, técnicas, por ejemplo, estéticas, para aplicarlas y lucrar con ello, lo cual no es incorrecto, pero llegas nuevamente al tecnicismo único, es decir, convertirte en un técnico operario, lejos de aspectos o de explicaciones científicas o fundamentaciones teóricas correctas, y aprendes simplemente a volverte un técnico operario en, en, en la medicina estética, quirúrgica, o etcétera, ¿no? Eh, hablo de, de esto específicamente, porque obviamente no me meto en el ámbito quirúrgico como tal, porque la especialidad de cirugía sí es una especialidad como tal. Sin embargo, la cirugía estética, no existe la medicina estética en el Perú, ¿no? Existe la cirugía plástica. Bueno, para no desviar, antes de terminar, antes de terminar esta presentación y hablar sobre la evidencia científica que refuta precisamente la eficacia de la homeopatía en circunstancias clínicas específicas, vamos a hablar de algunas teorías filosóficas que refutan a la homeopatía y las voy a citar directamente. Está el principio de falsabilidad de Popper. Popper nos describe que una teoría puede ser refutada por la experiencia, es decir, por la experimentación específicamente. Y precisamente la homeopatía carece de la experimentación. No hay una experimentación químicamente, farmacológicamente y fisiológicamente que demuestre, tanto in vitro como en humanos, su funcionamiento. Si existe, pueden citarlo en estos comentarios del video. Principio número 2, filosófico. El principio del realismo científico, que es lo que hacemos los investigadores clínicos y los investigadores de laboratorio, o sea, los investigadores de, o los especialistas en investigación translacional, versus simplemente el instrumentalismo de la ciencia. Es decir, aplicar ciertos principios que se creen químicos y llevarlos directamente a la aplicación, sin llevar un proceso adecuado de experimentación. La única forma de que la homeopatía, por ejemplo, pudiese demostrar su eficacia es mediante la experimentación. Desde la fase inicial de un ensayo clínico, que es la fase cero, la fase preclínica. No, pero vamos a diluir y esto. No, tienes que demostrar el principio activo que quede demostrado químicamente que el componente farmacológico o bueno, químico o elemental, molecular de esta sustancia tiene la capacidad de generar cambios físico-químicos en el cuerpo. No existe eso. Y lo podemos demostrar. Con evidencia, obviamente. No, pero es que no hay necesidad de publicarlo. Sí hay necesidad de publicarlo. Lo que no está publicado no existe. Lo que no está publicado no existe. Y obviamente no vas a encontrar pseudociencia. Bueno, sí lo vas a encontrar, pero no en revistas científicas buenas. Vas a encontrar muchas cosas en las revistas científicas, e incluso en las buenas. Pero estas cosas de pseudociencia como esta, es muy complicado que pase por una revisión. Tercer principio, el principio de la ética, la no maleficencia. Y aquí viene el meollo de este programa de podcast.
sobre evidencia científica y del cual utilizaré para el resto de los episodios sobre eh, la refutación de las pseudociencias y de las aplicaciones de tratamientos que no están basados en evidencia. Y es la no maleficencia. ¿Cómo puedes tratar a alguien o cómo puedes utilizar una sustancia sobre alguien sin conocer su verdadera eficacia? Intentar, por ejemplo, tratar, tratar directamente a una persona que cae en la desesperanza por lo auténtico, porque ya no confía en lo auténtico, en lo científico, y tú tratas a una persona, aún sin haber demostrado o aún sin demostrarse la eficacia de este tratamiento, es ir en contra de la ética científica médica o de la ética deontológica, la no maleficencia, ¿no? El médico tiene como lema el primum non nocere, ¿no? O primum non nocere. Primero, no hacer daño. Haces daño cuando tratas a alguien con algo que no tiene una eficacia demostrada. No, pero es que si yo, ¿cómo puedo experimentar? No, es que la experimentación no pasa directamente con el tratamiento a los seres humanos si es que antes no tiene una demostración clínica translacional, es decir, desde el laboratorio a nivel molecular hasta algo preclínico en animales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tratar si no existe una eficacia? Eso es no ético. Y finalmente, el principio del voluntarismo epistémico y la hermenéutica de la esperanza, ¿no? Ese es el último principio, que es de hecho un principio de incertidumbre, ¿no? El principio del voluntarismo epistémico, donde la persona voluntariamente accede, ¿no? Aún incluso dudando de la propia eficacia, porque, bueno, ya tuvo una excepción con el tratamiento tradicional. Bueno, con esto yo procedo ahora a demostrar cómo es que existen estudios publicados que no han encontrado pues una eficacia en el tratamiento de la homeopatía. Y vamos a ver, ¿no? qué estudios existen, hay, cómo esto se evalúa y finalmente cómo encontrar esta información. Les voy a explicar cómo hacerlo. Nos vemos ahí. Bien, vamos entonces a empezar esta pequeña em, explicación de cómo es que hacemos la lectura de un artículo específicamente de revisiones sistemáticas y metaanálisis que están en el ápice de los niveles de evidencia. Bueno, en este caso específicamente de revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Y bien, acá tenemos nuestra base número 1, que es PubMed. Bueno, aquí yo he aplicado 3 términos. Para empezar, hemos aplicado primero el término homeopatía y estoy generando el término de búsqueda de randomized controlled trial únicamente. Bien, si yo hago la búsqueda así, o sea, de homeopatía, simplemente como homeopatía, incluso si yo deseo le puedo agregar, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle or homeopathic, ¿no? Para homeopathic, para asumir los tratamientos homeopáticos, ¿no? Ah, aquí está, confundí. Homeo. Listo. Y hay más, ¿no? Entonces, utilizando ambas, ¿no? Están todos estos estudios.
desde el año 1972 hasta el 2025. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque aquí estamos viendo que existen a nivel de ensayos controlados aleatorizados 531 estudios solamente en PubMed. Si yo quito y solamente lo dejo como homeopatía, tengo 11.265. Esto no significa que hay información suficiente para demostrar que la homeopatía... No, 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 no nos confundamos. Para leer la ciencia y la evidencia correctamente, tenemos que entender que de todo el universo de publicaciones científicas que existen, no todas las publicaciones son científicas y no todas las publicaciones demuestran un nivel de evidencia suficiente para explicar, por ejemplo, la eficacia de un tratamiento. Para que esto pueda suceder, para explicar la eficacia de un tratamiento, debemos utilizar precisamente a los ensayos controlados aleatorizados. Y dentro de este grupo, como diseño de investigación, por encima de esto están las revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Esta explicación la voy a hacer siempre que sea necesario en todos los videos sobre que hablemos de pseudociencias y de tratamientos que no están basados en evidencia. Bien, entonces una vez que entendemos eso, básico, ¿no? Que hay estudios en general, y de estos estudios en general hay diferentes niveles de evidencia, y tomamos la mejor evidencia, que son los ensayos controlados aleatorizados, y por encima de ello están las revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados, entonces procedemos a considerar, ¿no? A los ensayos controlados aleatorizados como principal fuente de búsqueda. Tenemos en este caso 531 estudios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver uno, dice, tratamiento homeopático como terapia agregada que puede mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida en pacientes con cáncer de células no pequeñas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos dice esto? ¿No? Vamos, abrimos aquí, porque, ojo, previo a esto yo ya tengo dos estudios, que son dos metaanálisis Cochrane, y vamos a explicarlo con una hoja de extracción que he generado acá, que si desean yo se las puedo enviar con gusto a sus correos electrónicos. Obviamente, yo sé que me va a llegar los correos porque se han quedado hasta esta parte final. Pero bueno, seguimos. Vamos a primero intentar explicar rápidamente qué es lo que nos dice aquí. A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿No? Tratando de ser lo más objetivos posibles, obviamente, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice este estudio publicado en la revista The Oncologist de el 2020. Vamos a ver, parece un poquito lento, ya está. A ver, este estudio fue publicado por Fras y otros en el 2020. Es un estudio prospectivo, es un ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado de 3 brazos y multicéntrico, ¿no? Vamos a ver, miren, esa es la curva de sobrevida, ¿no? La curva de sobrevida. Los pacientes que recibieron, dice, tratamiento homeopático aquí, tuvieron más, ¿no? Tuvieron más sobrevida acumulada, ¿no? Que el tratamiento control y que el placebo. Bueno, ¿no? Acá dice, miren, el tiempo de sobrevida, ¿no? En días fue de 477 en el tratamiento homeopático. Interesante. Seguimos evaluando en este estudio. No estoy leyendo obviamente la metodología todavía, ¿no? Ojo que solamente es una lectura rápida de lo que estamos viendo aquí. Acá están algunas características de la metodología. Aquí dice que es un estudio de fase 3, ¿no? Tiene un registro, dice. Perfecto, ¿no? Los pacientes recibieron, dice, un tratamiento
convencional, ¿no? O es un tratamiento quimioterapéutico. Utilizaron también la homeopatía. Muy bien. Sí, es correcto. Es un estudio aleatorizado, correctamente aleatorizado. Los resultados aquí están. Vamos a ver. Y bueno, los resultados están aquí, ¿no? Esto es en cuanto a la sobrevida. No nos dice la... Ahí, aquí están los resultados. Estas son las características basales de los pacientes. Son las características basales únicamente. Esos son los resultados del cuestionario al inicio, a las 2 semanas, ¿no? Dice, por ejemplo, en general, las personas que recibieron homeopatía en el cuestionario de satisfacción o de calidad de vida, a las 2 semanas presentaron de un puntaje de 56 a 74, ¿no? Solamente eso, ojo, solamente eso. Y lo comparan con el placebo, ¿no? De 58 a 49. ¿No? Nada más, o sea, no están siendo comparados con nada más, ¿ah? Homeopatía versus placebo nada más, ¿no? Pero esas diferencias no son significativas aparentemente hasta aquí, ¿no? Pero sí lo son a las 2 semanas, a las 9 semanas, a las 18 semanas también esos cambios son significativos a favor de la homeopatía. Y aquí viene, ¿no? El control, que sería en este caso el valor de aquí viene, la mortalidad, dice, ¿no? Los valores de mortalidad aplicando ya el control, en este caso sería el tratamiento, ¿no? Porque ellos acá mencionan dentro de su protocolo, ¿dónde está? Por acá está la información, vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Entonces, queda claro que el tratamiento de control, aquí está. Mm, Aquí está. Entonces, no es que recibieron el tratamiento, el grupo control no es que recibió el tratamiento. Esto es así, mira. Pacientes elegibles, pacientes que, ya, pacientes que contestaron, participación aceptada, participación rechazada. Muy bien. Solamente que ya está. El grupo control es un grupo que no o sea, dice pacientes que declinaron después de aceptar la participación, o sea, no entraron al proceso de letrización. Miren esta diferencia. Aquí están recibiendo un tratamiento homeopático, un tratamiento placebo y un tercer grupo de control, de comparación,
que finalmente no recibió nada. Entonces, estos resultados, obviamente, están basados en ello, en ese control. Entonces, la comparación directamente sería en homeopatía versus placebo. Entonces, obviamente, los resultados están basados en ellos, ¿no? 51 pacientes dice sobrevivieron a los 730 días, ¿no? Pero en ambos ya habían recibido un tratamiento quimioterapéutico. Entonces, bueno, miren, es así como nosotros debemos de entender. O sea, no podemos pasar directamente directamente y decir, bueno, el tratamiento homeopático es mejor. No, porque no se está comparando con nada. Se está comparando con placebo. Ellos ya habían recibido previamente un tratamiento quimioterapéutico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, complejo, ¿no? Complejo porque no se puede comparar directamente. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. ¿Cómo utilizamos estas hojas? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tratamiento respiratorio. Bien, esta es una revisión sistemática Cochrane que evaluó, vamos a ver aquí, evaluó, dice, los productos homeopáticos medicinales para la prevención y tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio agudo en niños. Bien, entonces toda esta información de esta revisión sistemática Cochrane la he pasado directamente aquí, en esta hoja de extracción. Es exactamente la misma información, pero apuntada para explicar los resultados. Es una hoja de lectura crítica. Que si la quieren tener, con gusto se las envío. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? El autor, el año, el país, esto de aquí es esto, el título del estudio. El objetivo fue evaluar la efectividad y la seguridad de los productos medicinales homeopáticos orales en comparación con placebo o terapia convencional para prevenir y tratar infecciones respiratorias agudas en niños. ¿No? Acá está la pregunta pico de niños de 0 a 16 años con enfermedades respiratorias agudas. La intervención fueron los productos medicinales homeopáticos orales, el control fue tratamiento convencional o placebo, y el desenlace fue la cura a corto y largo plazo, la severidad de la enfermedad, la recurrencia, uso de antibióticos, etc. ¿No? Se hizo un seguimiento de hasta 12 meses en estudio de prevención, hubo una evaluación diaria en algunos estudios de tratamiento, ¿no? Entre los estudios incluidos, ¿no? Porque recuerden de que una revisión sistemática lo que hace es incluir o evaluar estudios que traten de la pregunta de investigación pico, ¿no? Y que evalúen, en este caso específicamente, la comparación entre dos productos, una intervención que es el tratamiento homeopático oral y el tratamiento convencional o placebo. Entonces, todos los estudios que cumplan con esa condición de ser ensayos controlados aleatorizados que abarquen esta pregunta de investigación se incluyeron en ese estudio. ¿Cuántos se incluyeron? 8 ensayos controlados aleatorizados doble ciego o por clúster doble ciego, ¿no? Acumulando un total de 1.562 niños, evaluando diferentes desenlaces como estos que ya mencioné, y estos son los resultados, ¿no? Respecto a la recurrencia de infecciones respiratorias agudas, no hay eficacia, ¿no? El odds ratio, es decir, la posibilidad de tener una recurrencia, no fue significativamente mayor. O sea, pero aún así, miren, dense cuenta que la utilización de la homeopatía pudo haber sido significativamente mayor incluso para las recurrencias de infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, no lo fue, o sea, no es significativo. Esto no significa de que la homeopatía no genere la recurrencia, sino que simplemente esta recurrencia observada no fue significativa. Eso es lo que se entiende. No vayan a pensar de que como no es significativo, entonces no afecta. No, al contrario, la tendencia fue a la afectación. Y eso lo podemos ver aquí en el artículo como tal, ¿no? Vamos al metaanálisis. Y si no vamos al metaanálisis en el forest plot de la recurrencia, eso está aquí, recurrencia, ¿no? Acá está la recurrencia. Mira, la recurrencia en un solo estudio. Esa es otra crítica, ¿no? Hay un solo ensayo, y acá lo pueden observar en el resultado. Hay un solo ensayo. Entonces, no se puede llegar a generalizaciones con un solo estudio. Esto es malo tanto para el artículo como para la realidad en general. Malo para el artículo porque, bueno, el artículo solamente incluyó lo que había.
No había más información. Pero esto es malo en la realidad emergente porque queda demostrado de que no hay estudios suficientes que hayan evaluado, por ejemplo, la homeopatía o el tratamiento homeopático en este tipo de casos como enfermedades respiratorias agudas en niños. ¿Qué quiere decir? Que para evitar la recurrencia de infecciones del tracto respiratorio agudo en niños, no se debe dar el tratamiento homeopático. ¿Por qué? Porque un solo estudio que lo ha evaluado tiene o demostró una tendencia que no es significativa, sin embargo, a que haya o que exista mayor recurrencia. Obviamente no fue significativo, pero la tendencia fue hacia allá. Es decir, hubo más casos de infecciones o de recurrencia de infecciones del tracto respiratorio cuando se utilizó homeopatía. Y esto lo pueden observar aquí. En la tabla figura eso, ¿no? De 97, 81 tuvieron. Y en el tratamiento placebo de 102, 81 tuvieron, ¿no? Entonces eso quiere decir de que hay más personas que tuvieron recurrencia cuando recibieron tratamiento homeopático que con placebo, ¿no? En placebo hay menos proporción y por lo tanto es peor utilizar homeopatía. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el uso de antibióticos, ¿no? No disminuyó la posibilidad de usar antibióticos. Eso lo vemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Debe estar eso. Aquí está. También un solo estudio, ¿no? Un solo estudio, ¿no? Eso está aquí. Sí. Necesidad de tratamientos antibióticos. Esto está aquí. A ver. Sí. Estimar. Así es. ¿No? El uso de antibióticos fue de 0,79 a aquí está. Fueron dos estudios. Acá están, dos estudios. Este es este es el forest plot, ¿no? Con dos estudios se demostró de que la homeopatía no reducía la posibilidad del uso de antibióticos, ¿no? Pero también esta reducción no fue significativa, ¿no? O sea, no pudo demostrar su eficacia en la posibilidad de reducción del uso de antibióticos. Por lo tanto, para reducir el uso de antibióticos, la homeopatía no es suficientemente buena, ¿no? Y finalmente, con la duración a corto plazo, con la curación a corto plazo, tampoco fue significativo, ¿no? Aunque, bueno, aunque esto sí, ¿no? Aquí vamos a ver la curación a corto plazo. El tamaño del efecto sí fue mínimo, pero fue significativo. Esto está aquí, si no me equivoco. Esto es esto, ¿no? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No está aquí en la tabla. Estudio de prevención y estos son los estudios, que es la otra es estudio de tratamiento. Esto es, ¿no? Este es. ¿No? El tratamiento a corto plazo, dice fue, no fue significativo también, ¿no? Claro, es de 0,09, o sea, bajo del 1, ¿no? Por debajo del 1. O sea, con dos estudios tampoco se pudo demostrar de que existía la posibilidad de curación a corto plazo, ¿no? Entonces, haciendo un análisis Gray de cada desenlace, el desenlace 1, esto es incorrecto, estos son los desenlaces del otro estudio, pero son igual los resultados, ¿no? Recurrencia de infecciones respiratorias agudas, este es el primer desenlace, lo voy a colocar acá. Esto vamos a colocarlo aquí. Listo. Recurrencia de infecciones respiratorias agudas, riesgo de sesgo, ¿no? Bueno, el riesgo de sesgo en los estudios, si vamos buscando por acá, ellos evaluaron el riesgo de sesgo, aquí está. Bajo, bajo, bajo. Todo bajo. Y alto riesgo de sesgo, ¿no? Acá hay uno.
2 con alto riesgo. Entonces ya hay más de un estudio con alto riesgo de sesgo. Entonces, eso implica que haya dos niveles bajos, ¿no? Por eso se disminuye dos niveles. La imprecisión, obviamente, ¿no? Hay estudios con alta imprecisión y además no son significativos. Eso también le disminuye dos. Lo demás no se pudo evaluar. Bueno, la inconsistencia no es seria porque no hay significancia. Los valores de heterogeneidad que están aquí en el forest plot son bajos, o sea, 0% porque no es significativo. No hay sesgo de publicación y tampoco indirección, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Es very low, o sea, va muy baja certeza de evidencia, ¿no? Lo mismo para el desenlace número 2, que es el uso de antibióticos. Voy a copiar esto para que no se confundan. El uso de antibióticos, igualmente, ¿no? Igualmente, very low. Y finalmente, la curación a corto plazo. He elegido estos tres desenlaces nada más para evaluarlos. Y aquí está la curación a corto plazo y también es very low. De recomendación, no recomendable, ¿no? Aunque mi comentario final es que se requiere de mayor análisis en otros estudios primarios, porque hay estudios insuficientes para poder generalizar. Muy bien. Entonces, estudio número 1, que demuestra que en este caso la homeopatía para el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas en niños no sirve para prevenir ni para tratar. Es mucho cuidado. Estudio número 2, controversial, que me gustó muchísimo. Fue el estudio de Hayes, el 2007. Miren, hace ya, ¿cuántos? Hace, estamos 2025. Hace aproximadamente 16 años se ha realizado este estudio, que demostró de igual manera, vamos a ver, dice, fue un estudio que evaluó la homeopatía para el déficit de el desorden de déficit de atención e hiperactividad o desorden hipercinético, ¿no? Aquí se intentó evaluar la eficacia y la seguridad de la homeopatía como tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Que está la PICO, ¿no? El tratamiento con homeopatía, el placebo, y bueno, características globales, se incluyó un total de 168 niños, voy a resaltarlo aquí, con un tiempo de seguimiento entre 2 y 4.5 meses, dice. Voy a resaltarlo también. Se utilizaron instrumentos como tal, muy bien. Se incluyeron 3 ensayos aleatorizados y un cuasi aleatorizado. Es decir, 4 estudios clínicos en total, ¿no? Bueno, ¿qué se encontró? En cuanto al desenlace 1, que es el desenlace de la escala. Este es a ver, vamos a ver el desenlace número 1, ¿dónde está el valor? Síntomas globales se llama, síntomas globales. En síntomas globales fue de una reducción de 1.56, o sea, menos 1.56 en síntomas globales, pero no fue significativo, ¿no? Pasó el cero. Vamos a verlo esto aquí en el forest plot. Vamos a verlo aquí. Síntomas globales, aquí está el desenlace. Hay 2 estudios, no fue significativo por poco, pero aquí se demuestra que eh, la homeopatía no reduce los síntomas globales en pacientes o en pacientes, claro, con trastorno de hiperactividad, ¿no? Y déficit de atención. El segundo desenlace es la hiperactividad, ¿no? La hiperactividad, esto es aquí, este es, este es el resultado, este es el tercero. La hiperactividad, pues aquí hemos demostrado, este es el índice de ADH.
Y en hiperactividad, de igual manera, el análisis de subgrupo, que fue por el ensayo y no ensayo, tampoco fue significativo, ¿no? Es decir, el, el tratamiento homeopático no reduce la hiperactividad en general. Y finalmente la inatención tampoco, ¿no? Eso está aquí. Eso está por acá. La inatención la tomé aquí, ¿no? De aquí. La inatención de aquí, directamente, ¿no? Del subgrupo de únicamente datos de los ensayos, ¿no? Este de aquí. Entonces, tampoco fue significativo, ¿no? No redujo la inatención. Entonces, el riesgo de sesgo, hay un solo estudio con riesgo de sesgo alto, ya se le disminuyó simplemente un solo valor. La imprecisión, ninguno de los datos fueron significativos y fueron muy imprecisos, entonces se baja 2 niveles y lo demás no fue serio. Inconsistencia por baja heterogeneidad, no hay sesgo de publicación, no hay indirección, igualmente queda very low, ¿no? Entonces, no recomendable el tratamiento, también se requiere mayor análisis y más estudios, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos finalmente? Para que ustedes puedan encontrar más revisiones sistemáticas de este tipo, simplemente vamos al buscador. En este caso, yo he utilizado simplemente PubMed. Ahora, si yo quito esto y lo dejo como homeopatía o también como homeopathic y voy simplemente a PubMed y coloco metaanálisis, acá tengo todos los metaanálisis que necesitan leer, ¿no? Necesitan leer. Obviamente, diríjanse a aquellos metaanálisis que han evaluado ensayos controlados aleatorizados, ¿no? Por ejemplo, acá, mira. Bueno, aquí, esto es un network metaanálisis que no es específicamente de homeopatía. Vamos a ver aquí, hay más estudios. Ujú. Aquí, por ejemplo, también es interesante. Miren, entonces, no es concluyente ninguno de los estudios, ¿no? No hay una conclusión. Entonces, ustedes pueden investigar aquí y ampliar más su lectura. Bien, muchísimas gracias si han llegado hasta este punto. Yo sé que ha sido muy amplio. Voy a tratar siempre de ser más breve con las presentaciones que haga. Sin embargo, no es posible que en un solo video, inclusive, se pueda explicar todo lo que se necesita para poder refutar la pseudociencia. He empezado con la homeopatía y seguiré con otros aspectos. Espero que les haya gustado este video. Si es que han llegado hasta acá, muchísimas gracias. Y bueno, dejen sus comentarios. Me gustaría saber si ustedes han visto este video. Eh, yo les voy a dejar un comentario aleatorio para que ustedes me digan si han escuchado finalmente todo este video. Bien, y bueno, el comentario aleatorio es: mi libro es viejo. Si han escuchado toda esta clase, comenten el comentario aleatorio y yo sabré que han llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, yo soy el doctor Joshua Barbosa y nos vemos en el siguiente episodio.